¿Cuántos se acuerdan de esta genialidad? La Biblia nos enseña perfectamente bien que Pedro tenía suegra, pero no hay un texto en la Biblia, y este es el punto católica, no hay un texto en la Biblia que diga que Pedro estaba casado todavía. Quiero decirle que después de tanto tiempo, Rafael Díaz ha vuelto a contraatacar con el mismo tema. Porque los protestantes son tercos que no entienden este tema. No es posible que no puedan esa cabezota dura de protestante entrarle. Que Papa Pedro. ¡Ay, mi madre! Hermano Scott. Todo un relajo, mi gente. Esto es en serio. De que quizás Pedro para ese entonces era viudo cuando fue llamado por Jesús es por el hecho de Mateo 8:14. Por eso les dije, hay que estudiar el texto en su contexto, pero en su tiempo histórico. Cuando Jesús llega a casa de Pedro, hay una costumbre judía, una tradición judía. Todos los países, todas las culturas tienen costumbres, tienen tradiciones, igual los judíos. Yo no sé cómo los protestantes no entienden esto, o no saben esto más bien, si se creen bien judíos. Pues si se creen bien judíos deberían de estudiar las costumbres judías. Una costumbre de los hebreos en este tiempo era que si un hombre se quedaba viudo, por obligación, estaba obligado, obligación, se tenía que llevar a su suegra a su casa. Eso es una costumbre judía. Y varios judíos me lo han confirmado. Una costumbre judía. El varón queda viudo, se lleva a la suegra a casa por obligación. Costumbre judía. No. Claro. Ay, ¿cómo te...? No. Pero, ¿qué disparate es este? ¿Con qué judío es que esta gente se está mezclando? Dios santo. Mira la costumbre judía que él acaba de decir aquí. Que si un hombre judío en su contexto histórico le moría la esposa, se tenía que traer a la suegra. La costumbre del levirato era que si una mujer joven moría, el hermano se la tenía que llevar. Pero yo no sé en qué parte de la Biblia pasó este acontecimiento. ¿Tú te imaginas? O sea, que tu mujer tenía como 25 años, tú 30. Tu mujer fallece, te tiene que traer a la vieja. Ay, mi madre. Es mucho. Vamos a ponernos serios. Ayúdeme, Dios, ayúdame a controlarme, Señor, dame fuerza. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y empezamos con el primer mandamiento con promesa. Éxodo capítulo 20 versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de alarga en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto sí es una tradición judía y con promesa. Que si la madre queda viuda, los hijos se harían cargo de ella. Y en el Nuevo Testamento se confirma ya con la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. En el libro de Ruth hay un acontecimiento que nos puede ayudar a aclarar toda esta situación. Y vamos a ver. Ruth capítulo 1 versículo del 3 al 8. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues al lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volvéis cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Si vemos Noemí a las esposas de sus hijos quedar viudas también, las manda para donde sus padres, porque no existía tradición que ellas se tenían que hacer cargo de Noemí entonces. Pero resulta que aquí pasa algo con Ruth. Ruth capítulo 1 versículo 16. Respondió Ruth:
No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esto que Ruth hizo con Noemí, de pegarse, aferrarse a ella, después Boaz lo recalca como sorprendido, porque no tenía que hacerlo ella. En ella no había una ley de hacerlo. Ella lo hizo por amor, misericordia, obediencia. Eso le nació a ella. No es que había una ley que lo obligara, y menos ella siendo extranjera. Ruth capítulo 2 versículo 11. Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre a la tierra donde naciste, ha venido a este pueblo que no conocías antes. Aquí vemos que se resalta lo que Ruth ha hecho con Noemí, su suegra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vamos al caso de Pedro y su suegra en su casa, la esposa de Pedro tenía que cumplir el mandamiento de honrar a su madre y a su padre. Y lo más seguro aquí es que la viuda era la suegra de Pedro, por eso estaba en casa de él. Sobre este tema es porque la Biblia nunca menciona a la esposa de Pedro. Jamás. Hasta el día de hoy no sé ni cómo se llama esa mujer. La Biblia no habla de la esposa de Pedro. Y muchos dirán, 1 Corintios capítulo 9, versículo 4 al 5. Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Veamos lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 9, versículo 4 al 5. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿A viajar en compañía de una mujer creyente, como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Cefas? Fíjense nada más. El apóstol San Pablo dice, ¿no tenemos derecho de viajar con una mujer creyente, como los demás apóstoles, los hermanos de Jesús y el mismo Cefas? Por eso dicen los protestantes, está hablando de Cefas, mujer creyente, ahí habla de la esposa de Pedro. La realidad es que no. O sea, eso no quiere decir que habla de la esposa de Pedro. Mujer creyente no quiere decir esposa. No, por eso es que es importante, volvemos a lo mismo, estudiar el contexto en su tiempo histórico. Les va a dar pesadillas a los padres. Lo que ellos tratan de decir muchas veces es que nosotros no entendemos el contexto histórico. Recordando que Jesús viajaba con mujeres que lo acompañaban y le servían. Pero Jesús también viajaba con los 12 apóstoles, los 70, 5,000 hombres, contando más mujeres, más niños que esperaban que él hiciera el milagro del pan. No era que Jesús viajaba solamente con mujeres. Entonces, ¿qué resulta? Que lo que da a entender es que lo que Pablo decía era que tenían derecho a viajar con una mujer creyente. Muchas traducciones de las Biblias católicas dicen eso, como una especie de que los apóstoles llevaban una hermana secretaria que los atendía, no una esposa, una secretaria, pues una mujer de la iglesia que los atendía a los pobres apóstoles. Entonces nosotros los protestantes somos los que no entendemos eso por nuestra mente sucia. Porque en lo lógico, cuando yo me voy a viajar para otra nación, me voy a llevar a una hermana de la iglesia que me atienda. Cuando lo más lógico sería que me llevara a mi esposa. Pero eso nosotros somos los mal pensados. Debe ser que cuando él va en sus viajes, aunque no estamos en el mismo contexto histórico, vaya a viajar a otra iglesia a predicar de mamita, él se lleve a una especie de secretaria de ahí de la parroquia y no se lleva a su esposa. Entonces, nosotros somos los mal pensados. Yo estoy entendiendo, ¿no? Los que no entendemos el contexto histórico. Pero vamos a hablar de contexto histórico y de historia. Yo voy a citar a una persona importante. Después diré quién es. Vamos a ver qué dice este gran... Vamos a escuchar esto. Acerca de los apóstoles cuyo matrimonio se ha demostrado. Clemente, a quien acabamos de citar después de esto, continúa con una de las listas de los apóstoles cuyo matrimonio está demostrado. Para los que niegan el matrimonio, dice así: ¿acaso también rechazaron a los apóstoles Pedro y Felipe? Tuvieron hijos. Felipe incluso entregó a sus hijas en matrimonio. Y Pablo no duda en alguna de sus cartas en nombrar a su cónyuge, la cual no le acompañaba para una mayor flexibilidad en su servicio. Ya que hemos hecho estos detalles, no estará de más referir otro relato suyo digno de ser narrado. Lo escribe en el libro séptimo de Estromaltes. El siguiente modo dice que el bienaventurado Pedro, al ver que su misma esposa era llevada a muerte, se gozó gracias a su llamado y su vuelta a casa.
y alzó su voz en gran manera, al fin de estimularla y de consolarla, dirigiéndose a ella por su propio nombre. Oh tú, recuerda al Señor. Así era el matrimonio de los dichosos y la índole de los más amados. Aquí convenía citar este texto por su relación con nuestro tema. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro 3, XXX 1-2. Eusebio de Cesarea, obispo, también es conocido como uno de los historiadores más grandes de la iglesia primitiva. Sé que tiene sus enemigos que llegan a decir que hasta han dicho que son falsos sus escritos, que es la mentira, pero es que este señor, si tú lees mucho de sus escritos, él le da duro a Roma. Sus escritos están claritos y muchas veces han tratado como de esconder esto que él dice. Entonces, escuchando a este historiador de los primeros siglos, ya estamos entendiendo lo que Pablo quiso decir, que no es una hermana creyente, sino una esposa creyente. Ahora sí vamos a leerlo como lo dice la Reina Valera. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ahora, si somos más sinceros a lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios y lo que dijo Eusebio de Cesarea, estamos claros que en los viajes con quien Pedro viajaba era con su esposa, al igual los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Hasta en la lógica debe ser así. Pero resulta que la Biblia guarda silencio sobre el nombre de estas esposas. Pero la Biblia tampoco dice que Pedro fue obispo de Roma, y eso sí lo creen. Hay fuerza en la Biblia. Ahí inventan cosas que la Biblia ni dice. No hay un solo pasaje que diga que Pedro fue obispo de Roma. No hay un solo pasaje que diga que Pedro le dio la sucesión apostólica a Lino. Es más, no hay ni un solo pasaje que hable de sucesión apostólica. Pero todo eso lo creen. Pero como a ellos se le viene a la mente, Pedro, Papá Pancho, tiene que ser así, célibe. El apóstol Pablo tomó una decisión a él quedarse solo, pero en ningún momento Pedro lo dice. Ahora, en el año 306, ya esto es el siglo IV, una reunión, otros dicen que puede ser un concilio, en Elvira. Fue dirigido por un señor llamado Ocio de Córdoba. Ahí fue donde se reunieron a exponer esto de que el obispo por los 3 primeros siglos podía tener esposa, porque ya sabemos lo que Pablo le había dicho a Timoteo, es bíblico que el obispo sea marido de una sola mujer. Pero en este concilio fue donde se comienza a hablar sobre este tema para que el obispo de ahí en adelante permaneciera solo. Por muchos casos, uno eran porque las esposas y los hijos se querían quedar con dicha herencia de la iglesia. También en ese concilio se prohibió que la mujer fuera como ordenada obispo. Yo me pregunto, ¿pero por qué se toma esta decisión? Debe ser que antes, en algún momento, alguna mujer pudo haber heredado la iglesia de su esposo fallecido, tal vez. Pero en este concilio de Elvira, usted puede buscarlo. Ahí es donde en el siglo IV se toma la decisión de que los obispos de ahí para adelante no se casen. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el apóstol Pedro estaba casado, los 3 primeros siglos, todos los obispos de la iglesia primitiva se casaron, posiblemente, porque no era mal. Estaba en el orden de Dios. Estaba en el orden que Pablo le decía a Timoteo que nombrara a los obispos, marido de una sola mujer, con hijos, que sus hijos fueran irreprochables. Así que no hay ningún problema con esto. Así que forzar a la Biblia a mencionar el nombre de la esposa de Pedro, no lo dice el nombre de la esposa de Pedro, ok. Pero vuelvo a lo mismo, tampoco dice que Pedro fue obispo de Roma. ¿Y eso sí lo creen? Hay fuerza en la Biblia para que lo diga. Fin del video. La esposa de Pedro no es mencionada, pero tenemos claro
debido a hechos históricos y debido a lo que Pablo dijo sobre los viajes con su esposa, que sí estaba casada. Que la suegra era la viuda. No al revés, que Pedro era el viudo. Por favor, sáquense eso de la mente. Sáquense eso de la mente. Este no es un tema de salvación. Tema más para disfrutar. Y a mí me encanta disfrutar estos temas. De mi parte, que Dios les bendiga. ¡Qué bárbaro!